Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí una emisión más de su programa, La historia que quiero vivir, que, como ustedes bien saben, aparece, se sube, está disponible todos los sábados a partir de las 5 de la tarde en el canal de YouTube de José Manuel Villalpando, valga la redundancia. Allí, todos los sábados a las 5 de la tarde, aparece el programa de cada semana, lo cual no obsta para que en cualquier momento del día de la semana, ustedes, si son tan amables, puedan acceder a este canal y allí encontrarán literalmente centenares de programas anteriores. Repito, eso sí, el programa que corresponde a cada 8 días aparece todos los sábados a las 5 de la tarde, como en esta ocasión. Por supuesto, les agradezco como siempre su presencia, su compañía, el que estemos juntos para platicar de historia y naturalmente también me atrevo a reiterar, como siempre lo hago, que este programa no tiene ningún tipo de interés ni beneficio económico, no está monetizado ni nada por el estilo, que es simplemente por el gusto y la pasión compartida con ustedes de platicar de historia. Les agradezco, repito, su atención como siempre, su amabilidad y les reitero que están a su disposición las vías electrónicas que permiten comunicarnos, bien sea a mi correo villalpandohistoriador@gmail.com, a mi página de Facebook Villalpando el Historia, o también en los comentarios que permite este mismo canal de YouTube. Gracias, amigas y amigos, y si les parece a ustedes bien, vamos a dar comienzo al programa de hoy. Y para esta ocasión, les propongo que hagamos un programa, digámoslo así, más distendido, más relajado, por varias razones, varios motivos. Primero, porque la semana anterior les prometí que debería yo continuar con las recomendaciones de libros, cosa que voy a hacer el día de hoy. Segundo, porque es periodo vacacional y entiendo también que pues muchas personas, inclusive yo mismo, estamos en una paz y tranquilidad relativa naturalmente. No hay trabajo, se está de vacaciones, algunos no salimos, estamos aquí en casa disfrutando el día, la tarde, la noche con la familia y baja la afluencia de visitantes al programa. Lo sé muy bien y esto ha ocurrido las últimas 3 décadas. Siempre tengo muy claro que en los días finales del año es menor la cantidad de visitantes a nuestros programas. Y tercero, porque da la casualidad, que nunca había yo reparado en ello, pero esta vez aconteció así, de que este sábado, cuando aparece el programa, es 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, pero un día además también en que nuestra cultura, nuestra forma de ser, nuestra idiosincrasia nacional, también es el día en que se festeja a esos inocentes a los cuales se les hace bromas. Es el día en que se permite hacer de alguna manera chistes o burlas, siempre de buena fe, bien intencionados, hacia los demás. Por ello, he querido, precisamente en este día, dedicarlo a un escritor mexicano, Marco A. Almazán, que, como verán ustedes, y eso lo haré un poquito más adelante, tiene un libro maravilloso de historia de México, pero vista con humorismo, con alegría, inclusive con cierta ironía, y que permite además disfrutar el pasado mexicano desde una perspectiva diferentísima, con hechos reales manejados un tanto cuanto con imaginación, todos ellos divertidos, pero por otra parte dolorosos porque finalmente retratan de alguna medida cómo somos los mexicanos, cómo hemos sido a lo largo de la historia, con vicios y problemas que son válidos, vigentes, desde la época de los aztecas hasta nuestros días.
Este hombre, Marco A. Almazán, fue un escritor muy prolífico. Murió ya en el año de 1991, pero buena parte de su vida, quizás sus últimos 20-25 años de existencia a partir de 1967-68, se dedicó por completo a escribir. Y a escribir cuestiones serias pero humorísticamente bien tratadas, divertidamente escritas, alegremente puestas en papel. Y yo tuve la fortuna de conocer, no a él, pero sí su obra, desde que era yo muy chico, allá por los años 60, cuando leía sus artículos siempre muy divertidos, en los periódicos en los que él acostumbraba a escribir. Tenía su columna semanal, en Excelsior en alguna temporada, en aquel periódico ya desaparecido Novedades, y en varias revistas que circulaban mucho en los años 60, 70 y hasta los 80 del siglo anterior. Y me encantó. Disfrutaba yo mucho leer semanariamente su columna, que se llamaba Claroscuro. Y después, cuando fui descubriendo que poco a poco iba recopilando sus artículos en libros, e inclusive escribiendo libros ya de sentido humorístico, pues me apresuré y creo que tengo casi toda su obra completa. Digo casi porque ya vi que todavía me faltan algunos que nunca conseguí o nunca me percaté que habían sido editados. Y este es el tema al que quisiera yo referirme el día de hoy, porque entre todos esos libros tengo 25, 26 de él. Uno de ellos, particularmente, está dedicado a la historia de México. Repito e insisto, tratada con un sentido humorístico, divertidísimo, pero al mismo tiempo doloroso y triste, muy aleccionador, y que nos permite, de alguna manera, descubrir que este sentir, este carácter nacional, no ha cambiado en los últimos 500 años. Déjenme primero comenzar diciendo que Marco Almazán nació en la Ciudad de México, allá en el año de 1922, en Mixcoac, un barrio aquí de la capital, y que con el paso del tiempo estudió la carrera de arquitectura, también la de derecho, pero por razones seguramente de vocación o de falta de vocación, como él diría, finalmente fue a dar al Servicio Exterior Mexicano, donde presentó exámenes de oposición y gracias a lo cual consiguió ser designado primero vicecónsul y después más tarde cónsul en muchos países del mundo representando a México. En los Estados Unidos, en Líbano, en Francia, en Inglaterra, en Sudamérica, en varias naciones también. Y un buen día, seguramente cuando le llegó la edad del retiro, porque él inició muy temprano, muy joven, estas andanzas en la diplomacia consular mexicana, se retiró y se fue a vivir a la ciudad de Mérida, allá en Yucatán, en donde pues estaría exactamente 20-21 años hasta que finalmente fallece en 1991, no muy grande, a los 70 años de edad, 71 años de edad, habiendo dejado tras de sí, repito, varias docenas, por lo menos 2 docenas de libros humorísticos maravillosos que les recomiendo absolutamente. Son libros divertidos, fáciles de leer y que entrañan, además del sentido del humor, una filosofía de vida, una descripción de la mexicanidad y una manera divertida pero irónica a la vez de darnos un retrato de lo que somos aquí en México, quienes habitamos este país. Déjenme hacerles un repaso primero, muy rápido, de sus principales libros, bueno, los que tengo aquí yo a la mano aquí en casa, diciendo además también que incursionó Marco Almazán como guionista de cine, precisamente escribiendo los libretos de algunas de las películas de Mario Moreno Cantinflas,
particularmente una de ellas que la volví a ver en estos días cuando estaba yo pensando este programa y en la conveniencia de hacerlo precisamente por ser el Día de los Inocentes en el que nos podemos permitir el lujo de bromear hasta de la historia de México. Escribió la película Su Excelencia, de Mario Moreno Cantinflas, aquella que ustedes seguramente recordarán, en la cual el personaje principal se convierte en embajador y le toca en suerte en la Asamblea de Naciones Unidas definir si el mundo, los países de la Tierra, se inclinarán hacia lo que ellos llaman los verdes o los colorados, los capitalistas o los socialistas. Y Mario Moreno Cantinflas, en su papel de embajador, da un discurso maravilloso, indicando los defectos de ambos sistemas y propugnando por una paz, la amistad y la solidaridad entre los pueblos. Claro, una película llena de peripecias chistosísimas, todas, repito, obra de la pluma del pensamiento de las ideas de Marco Almazán, quien fue guionista de esta película. Así que, si ustedes vieron esta película o tienen el libro, yo lo tengo por ahí en algún lugar que no lo encontré para esta ocasión, pues se darán cuenta cuál es el tono siempre festivo, siempre alegre, irónico, duro a veces, de Marco A. Almazán. Miren, vamos a hacer un repaso rapidísimo de sus libros, de los que tengo yo aquí en casa, para después ocuparnos del que quiero narrarles y relatarles algunas de sus mejores páginas de ese libro, las de historia de México desde este punto de vista humorístico. Los libros de Marco Almazán ya no están a la venta en las librerías normales, tradicionales, comerciales. Se encuentran todavía en las librerías de viejo, por ejemplo, la de los libros antiguos que aquí abundan en la Ciudad de México, en la calle Donceles, o también ya me percaté que existen todavía en algunas plataformas de venta por internet, en donde les consiguen a uno este tipo de materiales antiguos. Todavía hay varios de ellos a la venta en estas plataformas porque ya no existen ni reediciones ni tampoco versiones más modernas en las librerías normales contemporáneas. Hay que ir a buscarlos a las librerías de viejo o de plano en las plataformas de internet. Es una lástima, pero es algo que sucede frecuentemente en este país, en el que los libros se agotan y ya no se vuelven a reeditar, cosa que pasa de manera pues bastante frecuente, salvo en aquellos autores que se vuelven clásicos y que significan, además, pues una presencia y un negocio para las editoriales. Los casos de los autores que pasan desapercibidos, pasando su vida, terminando su existencia y cuando se agotan sus libros, en esta patria nuestra, son abundantísimos. Es mi propio caso, ¿eh? Mis libros, por alguna razón, no se van reeditando. Seguramente tuvieron vigencia en su momento y después, con el paso del tiempo, se van olvidando, se van quedando. Y bueno, yo tengo la fortuna de conservar mi colección completa de lo mío, pero así le ha pasado a muchísimos autores en este país. Y algunos de ellos de primer nivel, ¿eh? Estoy pensando, por ejemplo, en este gran personaje historiador que yo verdaderamente admiro, que es José Fuentes Mares, del cual hemos dedicado algún programa, que yo tengo su obra completa, pero nunca más se volvió a editar. Solamente le sucede esto, repito, pues a los autores que seguramente tenemos un momento de la vida importante y después ya dejan de ser trascendentes. En cambio, los grandes clásicos, pienso en Federico Gamboa, en Alfonso Reyes, en Carlos Fuentes, pues se seguirán editando por los siglos de los siglos. Pero bueno, vamos a platicar ahorita de los libros que escribió con este sentido humorístico genial Marco A. Almazán, los que tengo aquí en casa. Y miren, voy a comenzar con los libros que le publicó la editorial Yus, una editorial que fue muy importante en México, allá en el siglo XX, que tenía una clara tendencia, hoy llamaríamos de derecha conservadora, pero que en su momento pues tuvo un gran éxito editorial, vendía mucho de varios temas, y uno de ellos fue precisamente el del humor. Tenía una sección de libros dedicado a cuestiones alegres, humorísticas,
en la que escribieron otros personajes importantes como Joaquín Antonio Peñalosa y otros más. Pero Marco Almazán quizás fue el mejor de sus autores. Miren, vamos a comenzar. Aquí tengo uno que se llama El libro de las comedias, que es un libro muy divertido. Todos son textos breves de 4 o 5 páginas, distintos, salpicados, y que tienen pues una riqueza enorme. Y se van a ustedes a dar cuenta cuando lean a Marco Almazán que está retratando la vida mexicana. Como en este es importantísimo, ¿eh? Sufragio en efectivo, no devolución. Este es un libro proverbial que les recomiendo positivamente porque narra cómo es, cómo ha sido y por lo visto cómo sigue siendo el gobierno mexicano en medio de padrinazgos, mordidas, corruptelas, pues recomendaciones, ignorancia, abusar de la gente, todo de una manera amena y divertida en este libro, Sufragio en efectivo, no devolución, que ya desde el título indica claramente cuál es el sentir. Otro más, que quizás fue el primero de ellos, donde empezó a recopilar sus artículos, Claroscuro, que también son una serie de textos y notas divertidísimos que valen muchísimo la pena. Claroscuro de Marco A. Almazán. Este es genial. Los unos vistos por los otros. Es una manera de confrontar cómo son y cómo somos los mexicanos desde el punto de vista pues de las contradicciones. Por ejemplo, hay uno sobre los estudiantes vistos por los maestros y otro más, los maestros vistos por los estudiantes. Y así se pasa, los obreros vistos por el patrón por los obreros, en fin, así de todo tipo de contrarios, siempre de una manera divertida, fina, humorística. Es un libro interesantísimo que encierra toda una filosofía de la vida mexicana, los unos vistos por los otros. Este es muy divertido, La dicha que el gallo tiene. Este, por supuesto, se trata de temas de relaciones entre hombres y mujeres, sobre todo destacando un poco el abuso masculino sobre las mujeres. Desde el punto de vista de esta pues sociología a la mexicana, que Marco Almazán supo perfectamente bien relatar y retratar, este libro es una delicia, muy vigente en nuestros días, sumamente importante leerlo para entender cómo ha sido la vida en México y para poder comprender, en este caso sí, cómo hemos logrado cambiar. Este libro lo publicó allá en los años 70, en 1977, y al día de hoy, gracias, afortunadamente, a la conciencia colectiva, pero sobre todo al quehacer de las mujeres, las cosas han cambiado radicalmente. Uno, que es un auténtico, pues, de muchas cosas, de dulce, de chile y de manteca, así lo tituló Marco Almazán a su libro, y efectivamente habla de todo un poco. También muy, pero muy divertido. Este es algo genial, es una especie de guía de turismo por todo el mundo que escribió Marco Almazán, con base seguramente de su experiencia como cónsul, como diplomático mexicano, que se llama La Vuelta al Mundo con 80 tías. Noten ustedes la inferencia a la famosa obra de Julio Verne, La Vuelta al Mundo en 80 días. Esta es La Vuelta al Mundo con 80 tías, que es una especie de guía de viaje maravillosa por diversos países desde el punto de vista humorístico de un mexicano que está viajando por el mundo. Este otro es muy divertido, El libro de las tragedias, que es también humor, de cuestiones duras, de cuestiones serias, pero tratadas desde un punto de vista divertido, ameno, muy cercano a lo que somos nosotros. Esta es una obra como de filosofía extraña, se llama Los Gormondios de Marfesia, que es una especie de retrato de alguna civilización extraordinariamente rara, quizás del espacio exterior, con pensamientos un tanto cuanto filosóficos de cómo pudimos haber sido los mexicanos de otra manera
si efectivamente hubiese visitantes del espacio aquí entre nosotros. Los gormondios de Marfesia. Un clásico de él se llama El cañón de largo alcance, que habla también de todo tipo de cosas. No es algo dedicado a un solo tema, pero de buena medida tiene que ver mucho también con el servicio público mexicano, con la forma como nuestros gobernantes han actuado. Y siguen actuando, por lo visto, porque encontrarán ustedes ejemplos que parece que están tomados del día de hoy. Este es un libro divertidísimo, es una especie de ironía burlesca desde el propio título. 100 años de humedad. Es una burla, por supuesto, al alcoholismo entre los mexicanos, con escenas muy divertidas pero muy dolorosas al mismo tiempo y muy aleccionadoras sobre quienes beben alcohol, y Marco Almazán, con su sentido fino del humor, decidió ponerle un nombre que podría equipararse a la inmortal obra de Gabriel García Márquez de 100 años de soledad. Él le puso 100 años de humedad. Rima, tiene que ver, es divertido, pero es un libro, repito, fundamental para entender uno de los males que todavía queja nuestra sociedad, que es el alcoholismo. Uno muy divertido, de pláticas de sobremesa, le puso café, coñac y puro. También con temas de la vida cotidiana, de los que platica uno después de comer con los amigos, a veces temas de la familia, a veces temas de política, a veces temas de deportes, a veces tema pues de lo que cuesta la vida cotidiana y a veces temas totalmente inútiles, pero los platica con mucha gracia y mucho garbo Marco A. Almazán. Este es muy divertido, Eva en camisón se llama, también de Marco Almazán, también publicado por Editorial Yus, y que habla precisamente también, nuevamente es un tema recurrente en él, sobre las mujeres, sobre la condición de las mujeres, vista siempre desde un punto de vista ameno, alegre, pero con la espina clavada del maltrato que fueron víctimas durante tantos años, siglos en realidad aquí en nuestro México, y que, repito, afortunadamente son situaciones que empiezan a cambiar gracias a la labor y a la lucha incansable de las mujeres mexicanas. Pero es un libro muy muy divertido porque narra estas costumbres mexicanas de cómo veíamos antaño a las mujeres aquí en nuestro país. Luego Marco Almazán como que cambió de editorial, no sé si se habrá peleado con Yus, no sé si habrá pues fracasado la propia editorial porque cerró después hacia principios del siglo XX y desapareció Editorial Yus, y publicó en otras editoriales, una por ejemplo, que es la editorial Font, que se llama Don Baldomero murió virgen. Es una obra de teatro divertidísima de un señor que efectivamente fallece después de muchos intentos, siendo todavía, como dice su título, virgen. Don Baldomero murió virgen, y la propia portada es como una especie de esquela de defunción, en el que dice la editorial Font y el señor Marco Almazán, con profunda emoción participan ustedes que Don Baldomero murió virgen. Es una obra de teatro muy muy divertida. Otra de costumbres mexicanas que se llama Casos y cosas de Ogaño y de Antaño, de Marco Almazán, Casos y cosas de Antaño y de Ogaño. Este fue publicado por la editorial Universo en México. Luego tendría otro muy peculiar que se llama Desfile de Modas, muy curiosito también, que habla de cuestiones de mujeres, de Editorial Ciclo, una editorial que yo no conocía, Editorial Ciclo, que se llama Desfile de Modas. Otro más, de Editorial Yus también, que salió después, Lo que sacó el cucharón. Lo que sacó el cucharón, que aunque no lo crean, se refiere en buena medida a filosofía de la vida cotidiana mezclada con cuestiones hogareñas y hasta con recetas de comida. Lo que sacó el cucharón, de Marco A. Almazán. Uno muy interesante, muy divertido. Real y verdadera historia de los inventos. Real y verdadera historia de los inventos, también de Marco Almazán, de Editorial Panorama, en una editorial que todavía existe afortunadamente.
Luego publicaría también con ciclo uno que se llama Tras las gafas de Almazán, que es una obra muy interesante porque se trata de una realidad, la realidad yucateca, pero vista a través del propio Marco Antonio Almazán, que no era yucateco, pero se convirtió en un yucateco por asimilación. Inclusive el gobierno del estado de Yucatán le otorgó una medalla porque logró difundir y logró promover en todo el mundo las bellezas de Yucatán. Y este libro está dedicado en buena medida a Yucatán, Tras las gafas de Almazán. Un pequeño librito, Distorsiones, de Editorial Universo también, que es igualmente puntos de vista distintos, diferentes sobre cuestiones de la vida cotidiana. Uno, que evidentemente es una burla política, ni todo lo bueno ni todo lo malo, sino todo lo contrario. Recuerden que el Marco Almazán escribió la mayor parte de sus libros allá en los 70s del siglo anterior, precisamente cuando gobierna el autor de esta frase, ni todo lo bueno ni todo lo malo, sino todo lo contrario, que es el expresidente Luis Echeverría. Así que este es un libro de ironía política. Este fue un tiempo especial, un tiempo distinto, un tiempo complejo, el tiempo del populismo mexicano, con un presidente que hablaba y hablaba y decía cosas sin ton ni son. Bueno, aquí lo refleja Marco Almazán en este libro, ni todo lo bueno ni todo lo malo, sino todo lo contrario. Un libro muy peculiar, Memorias de un difunto, también por supuesto desde el punto de vista de la ironía del humor, y habla precisamente de las cosas que suceden en los velorios, en los entierros, en los panteones, las memorias de un difunto, de Marco Almazán. Muy, muy divertido, ¿eh? Otro, una especie de antología de cosas, de aquí, de allá y de acullá. De aquí, de allá y de acullá, también de Panorama Editorial, son de los últimos libros que publicó ya en vida Marco Almazán. Igualmente, una especie de, pues, recortes periodísticos de muchas cuestiones, de aquí, de allá y de acullá. Uno con nombre musical, que habla precisamente de temas de música, humorísticamente tratados. Humorismo en do, re, mi, fa, sol, la, si, para piano y orquesta. Humorismo para piano y orquesta, que habla de cuestiones musicales tratadas de manera muy, pero muy divertida, ¿eh? Francamente, vale mucho la pena. Luego, un libro muy interesante, Pitos y Flautas, de Marco Almazán. Aquí ya cambió a la editorial Diana, que será la última que le publique. Pitos y Flautas. También un libro que contiene una variedad de temas muy, pero muy divertidos. Luego, otro, y aquí ya me estoy regresando un poco a Editorial Jus, a uno de los primeros libros de Marco Almazán, que ya alguna vez platicamos de él, cuando hablábamos del exilio español en México. Y este es un libro fabuloso. Es quizás el libro serio más importante de Almazán. Y digo serio en el sentido de que es un tema muy bien tratado, muy bien desarrollado, con, por supuesto, harto sentido del humor. El redescubrimiento de México. El redescubrimiento de México, que es la historia de un español exiliado que viene a México, que se casa con mexicana y que tiene un amigo, su amigo más cercano es mexicano también, y todas sus vivencias, conflictos, diferencias y la manera de ser de dos pueblos que se encuentran. Inclusive creo que ya alguna vez lo comentábamos, la dedicatoria es genial. A México y España, dos pueblos a quienes dividen sus semejanzas y unen sus diferencias. Un libro que vale muchísimo, muchísimo la pena de leer. En serio, para estos problemas contemporáneos de la relación con México y España, este es quizás un libro espléndido que permite entenderla, esta relación tan antigua de más de 500 años, de una manera diferente. El redescubrimiento de México, de Marco Almazán. Y ya para terminar, por lo menos esta parte, déjenme enseñarles el mejor libro de él desde mi punto de vista. Píldoras anticonceptistas, de Marco Almazán. Es para mí una verdadera joya. Lo publicó también la editorial Diana y es un libro ya de 1980 que contiene centenares de pensamientos breves, filosóficos, profundos,
divertidos sí, pero que al mismo tiempo calan profundamente en el alma, de Marco A. Almazán. Son pequeños pensamientos, pequeños epigramas, pequeñas frases y algunas de humor, pero otras de dolor, ¿eh? Lo peor que le puede hacer a un ostión es invitarlo a un cóctel. Se entiende la ironía, por supuesto. Pero tiene de todo tipo de pensamientos, repito, centenares de frases breves, picantes algunas, otras tristes, otras profundísimas, otras de auténtica filosofía de la vida cotidiana, otras de risa, otras de humor, otras de plano de dolor. Píldoras anticonceptistas que a mi juicio es el mejor libro de Marco Almazán junto con el redescubrimiento de México y un tercero del cual vamos a platicar también con mucho detalle que es el tema de este programa. Porque insisto, hoy es el Día de los Inocentes y podemos darnos el lujo en esta ocasión de hablar de la historia de México en broma, con sentido del humor, pero al mismo tiempo con una dosis de realidad que sobrecoge cuando uno lee a Marco Almazán en su libro Episodios Nacionales en Salsa Verde. Ya desde el título, Episodios Nacionales en Salsa Verde. Un libro magnífico que es una cátedra literaria y humorística muy divertida de nuestra historia. Con acontecimientos que por supuesto mueven a risa, pero que si uno los piensa bien y uno reflexiona acerca de lo que él narra aquí, pues tiene mucho de verosímil, mucho quizás de contacto con la realidad contemporánea. Es literalmente una obra de arte del humorismo histórico. Yo se los recomiendo. Ya no está a la venta en librerías, pero ya vi que puede encontrarse en diversas plataformas de venta de cualquier cosa en internet, que ustedes las conocen mejor que yo. Y ahí vi que todavía aparece a la venta este libro de Episodios Nacionales en Salsa Verde. Y seguramente algunas personas que me conceden el honor de ver estos programas probablemente lo conozcan o quizás hasta lo tengan. Bueno, los invito a que lo relean. Van a encontrar verdaderamente cosas maravillosas, encantadoras algunas y de anticipación, como ahorita veremos, ¿eh? Fue Marco Almazán, además de un humorista, fue además un profeta, como vamos a platicar cuando lleguemos a la parte final de este libro, del cual quiero hacer simple y sencillamente un pequeño relato con una síntesis de sus principales capítulos, para motivarlos a todos ustedes, si es posible, a que lo consigan y si lo tienen, a que lo vuelvan a leer. Todo lo que yo digo aquí, por supuesto, y lo que diré a partir de este momento, es humor, es broma, tomando como referencia al libro de Marco Antonio Almazán, Marco A. Almazán, que por cierto decía que no era Marco Antonio porque no conocía ninguna Cleopatra, pero sí se llama Marco Antonio en realidad, pero había reducido su nombre a Marco A. Almazán para que hiciera sonara cacofónicamente con su apellido, A. Almazán, aunque se burlaba, repito, de que nunca había conocido a ninguna Cleopatra. Pero este libro, Episodios Nacionales en Salsa Verde, se los recomiendo porque tiene de veras momentos divertidísimos, pero al mismo tiempo que lo conectan a uno con la realidad del México actual. Miren, en algunos de sus episodios, por ejemplo, habla de la ofrenda de Xóchitl, cuando se descubre el pulque allá en la antigüedad prehispánica mexicana, en Tula, y una mujer de nombre Xóchitl, a quien Marco Almazán pinta de manera graciosa, divertida, pero además lo hace uno pensar que se trata de una mujer hermosísima porque la pone vestida con un mini huipil, con una minifalda en aquel tiempo. Y esto, además, la situación cómica es que su padre, que es el que descubre
que fermentando el aguamiel del maguey se puede encontrar una bebida espirituosa, que finalmente es el pulque, y si se le sazona con frutas, toma sabores y adquiere pues un gusto muy especial que a mucha gente le parece muy grato. Pues la historia radica en que Xóchitl, con su mini huipil, se lo ofrece al monarca de Tula, y al mismo tiempo, pues el monarca de Tula, que empieza a gustarle beber esa nueva bebida, pues le piden el nombre, y entonces comienza un desfile literal de nombres posibles que tiene el pulque, como pulmón, pulque, neutle, el jugo de los reyes, en fin, todo lo que ustedes quieran, como se le conoce, y aparecen en este capítulo de la ofrenda de Xóchitl, siempre sazonada pues con una especie de erotismo disimulado, porque Xóchitl se la pasa con su mini huipil enseñándole las extremidades inferiores al monarca de Tula. Muy, muy divertido. Luego habla sobre la fundación de México Tenochtitlan de la Ciudad de México, que por cierto, primero Dios, en el año que entra, en abril, celebraremos aquí en este programa los 700 años de la fundación de Tenochtitlan. Y Marco Almazán la trata de una manera muy, muy amena, por supuesto siguiendo las andanzas de Tenoch, la ocurrencia de buscar un águila que está sobre un nopal devorando una serpiente, sus problemas con las naciones vecinas en el Valle de México, particularmente con Azcapotzalco, para rematar con la fundación por parte de Acamapistli del Partido Azteca Inmemorial, el PAI, como le llama Marco Almazán, y que tiene una organización y una serie de actitudes sociales que se asemejan mucho a los actuales partidos únicos hegemónicos que ha habido en nuestra patria en los últimos 150 años. Los partidos hegemónicos, cuando dominan, dominan. Y así ha sido siempre, y por eso Marco Almazán se da el lujo de platicar de la creación del Partido Azteca Inmemorial, el PAI. Luego vienen los temas para brincarme, los temas de la conquista de México. Uno muy divertido, que se los recomiendo, se llama Los náufragos del Mayab, y es la historia de Jerónimo de Aguilar y de Gonzalo Guerrero, aquellos dos náufragos que se refugiaron en Yucatán, que sobrevivieron, uno porque pues era muy flaco y no se lo comieron, Jerónimo Aguilar, y el otro, Gonzalo Guerrero, porque le gustó a la hija de un cacique local allá cerca de Tulum, con la cual se casó, tuvo varios hijos. Y entonces la narrativa de Marco Almazán, que tiene que ver con el momento en que aparece Hernán Cortés y está buscando intérpretes, traductores, como va a ser finalmente Jerónimo de Aguilar, es la confesión de Gonzalo de Guerrero de que no se va por muchas razones. La principal porque está casado y porque tiene hijitos que son muy bonitos, pero la otra es porque su esposa no lo deja ni un instante, no está en paz, lo manda a todos los quehaceres, al mandado, lo trae cortísimo la esposa, y Gonzalo Guerrero se queja dulcemente del yugo conyugal. Una historia muy muy bonita de la fundación en realidad del mestizaje en México. Luego, por supuesto, habla de la quema de las naves de Hernán Cortés allá en la Villa Rica de la Veracruz, que la cual atribuye a un error de uno de sus marineros que le gustaba fumar mucho y se le olvidó dejar el habano, se le olvidó apagarlo y lo dejó cerca de unas velas de uno de sus barcos. Se prendió fuego y se contagió a los demás. Lo hace de manera muy divertida, por supuesto, con un personaje que es Hernán Cortés, que en la pluma de Almazán es verdaderamente muy ameno y muy divertido. Como lo será también en otro capítulo que se los recomiendo, La Noche Triste, cuando Cortés tiene que salir huyendo con sus huestes de la Ciudad de México, allá en junio de 1520, y, naturalmente, todo por culpa de Pedro de Alvarado, al cual lo regañan. Hay unas escenas divertidísimas de cómo los demás se quejan de lo que había hecho Pedro Alvarado durante la matanza del Templo Mayor, para finalmente salir todos huyendo. Y en el árbol de la noche triste, utilizando lo que estaba de moda en aquel tiempo, que eran las canciones de Armando Manzanero, Marco Almazán remata diciendo que Cortés lloró en ese árbol hasta que se le acercó la Malinche
Doña Marina le dijo, ¿por qué lloráis, capitán? Y él le dijo, como Manzanero, porque esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. Bueno, es amenísimo y divertidísimo. A mí no me sale el sentido del humor seguramente, pero se los recomiendo positivamente. Después habla también nuevamente de Doña Marina, la Malinche, de Hernán Cortés, cuando llega a México ya conquistado la esposa legítima de don Hernán, doña Catalina Suárez la Marcaida, de la cual hablamos hace pues bastante, un año y medio más o menos, cuando fue el 500 aniversario de su muerte, que yo me atreví a afirmar que era el primer feminicidio en México, porque no se sabe si la mató Cortés, si de veras murió de muerte natural, o como se atreve a sostener Marco Almazán de manera muy divertida, la que le dio un golpe de karate muy certero fue doña Marina, quien dice aquí en su texto, en el texto de Marco Almazán, que la mató porque le pedía cuentas del cambio y la trataba muy mal y la regañaba mucho y no la aguantó y por eso se la descontó. Es historia, es realidad, es fantasía, es humor, vayan ustedes a saber, pero es muy, muy ameno la lectura de este capítulo de La muerte de la Marcaida. Luego viene la época colonial, por ejemplo, un capítulo muy curioso sobre un personaje que anduvo por aquí en México, la famosa monja Alférez. Una mujer vestida de hombre que hacía tropelía y media y que en las páginas de Marco Almazán, de veras, es divertidísimo aquí en los episodios nacionales en Salsa Verde, para luego pasar a un capítulo que es demoledor. Le llama La dentadura del virrey y se centra en la figura del duque de Escalona, el marqués, que fue virrey, marqués de Escalona, que fue virrey de la Nueva España, a quien se le caen los dientes porque se desecha a perder. Y entonces, como no había dinero para pagarle una dentadura postiza que se tenían que mandar a hacer a Inglaterra, se empieza la costumbre de la mordida, el pedir dinero a los habitantes de la Nueva España para agilizar los trámites, para evitar multas y recargos, para poder, pues, violar la ley, siempre y cuando haya un dinerito a trasmano, escondidito, como una dádiva que los funcionarios virreinales decían era para la dentadura del virrey, para hacer una colecta para comprarle al virrey, el marqués de Villena, duque de Escalona, sus dientes postizos, lo cual va a dar origen al término mordida. La tradición de la mordida que existe en México, según Marco Almazán, desde el siglo XVII, con este pretexto de recaudar fondos, con actos evidentemente de corrupción, para comprar una dentadura nueva, una dentadura postiza al virrey. En esto se va finalmente a basar la tradición de la mordida. Por eso le llamamos mordida, porque era para adquirir, para comprar los dientes postizos de un virrey. Un capítulo verdaderamente interesantísimo este de la dentadura del virrey, que se los recomiendo. Ahí está casi casi el alma nacional de este conflicto, este problema gravísimo que es la corrupción, narrado ya con sentido del humor por Marco Almazán. Luego, por supuesto, narra, en un capítulo muy diferente, muy divertido también, la presencia del pirata holandés Loren Graff, Lorencillo, en Veracruz, que es divertidísima esta escena, se las recomiendo además también, para luego pasar, y me estoy brincando, capítulo simplemente es para poder animarlos a leer este libro, a los temas de la independencia con una primera sección que se llama El apetito del corregidor, cuando doña José Ortiz de Domínguez se da cuenta que su esposo, Miguel Domínguez, el corregidor de Querétaro, ha descubierto la conspiración, todo porque no come con el gusto con el que todos los días va a la mesa. La corregidora aparece ahí como una estupenda cocinera que sabía preparar manjares para su marido, y él disfrutaba muchísimo lo que le daba de comer su esposa, pero cuando la corregidora se da cuenta de que no
se come el arroz con plátanos machos. Cuando desprecia el adobo, cuando hace un lado las enchiladas es que algo está pasando y entonces se da cuenta que su marido ha descubierto la conspiración de Querétaro. Muy divertido. Como igualmente con otro tema gastronómico, está el capítulo que Marco Almazán llama La albóndiga de Granaditas. Sí, ya sabemos que es la alóndiga. Bueno, él le llama la albóndiga de Granaditas y todo se reduce a un malentendido porque el pípila, Juan José Reyes Martínez, piensa que en ese edificio hay albóndiga, hay una albóndiga, hay albóndigas, cuando es la alóndiga. Entonces es un juego de palabras maravilloso, muy, pero muy divertido y muy recomendable. Habla también, una historia pues muy culta, del niño artillero Narciso Mendoza, con los conflictos que tiene con el padre José María Morelos y Pavón, que lo regaña, porque el chamaco Narciso Mendoza es muy latoso. Y un día le dice, bueno, ¿sabes qué? Mejor ponte a leer algún librito, algunos cuentos de Calleja. Y Calleja es el mismo apellido que tiene el general que está sitiando la ciudad de Cuautla. Hay un Calleja escritor español que escribió cuentos y libros para niños, y hay un Calleja que es el general. Y el pobre Narciso Mendoza piensa que es la misma persona. Y entonces el niño va a ver a Calleja, a Félix María Calleja, y por supuesto el general realista lo despacha, lo corre de ahí, y muy enojado es cuando, a su regreso, dispara el famoso cañón, el niño artillero, con el que se derrota a los realistas. Todo por una confusión literaria de primerísima calidad escrita por Marco Almazán cuando habla de Calleja, tanto el escritor como el general. Y el niño Narciso Mendoza los confunde. Una historia verdaderamente encantadora. Y luego también, en esta misma sección de la independencia, Marco A. Almazán narra, muy divertida, la historia que él llama de los píos de Iturbide. Y cuenta cómo Agustín Iturbide, después de consumar la independencia, estaba en su palacio, en el Palacio de Moncada, hoy sede de un banco muy importante ahí en la calle Madero, en la Ciudad de México, y se la pasaba con sus amigos platicando y de repente se le salían unos píos, pío, 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 y todo el mundo decía, bueno, ¿por qué estará piando Iturbide? Y claro, es que estaba esperando la llegada del sargento Pío Marcha, que será quien protagonice y encabece el motín que finalmente permitirán a Iturbide coronarse como emperador de México. Pero es un capítulo muy divertido, en el cual Iturbide a cada momento está diciendo pío, 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 pío. Pero sus amigos no entienden en qué se trata, pero él sí está pensando en el sargento Pío Marcha. Sí, es una futilidad este tema, divertido, ameno, pero es ideal para pasar un 28 de diciembre divertido, leyendo con humor cuestiones de historia de México de manera sumamente divertido. Luego ya en la época del México independiente habla también, por supuesto, de cuando Antonio López de Santana fue y tomó la fortaleza o la misión del Álamo, allá en San Antonio, Texas. Y la escena la pinta de una manera muy peculiar, muy al estilo de los mexicanos de los años 70 del siglo pasado, que acostumbraban ir a esa ciudad, San Antonio, Texas, pero de compras. Y esto está haciendo Antonio López de Santana cuando se entera que en la misión cercana a un centro comercial, a la tienda Yoskis, se están alborotando unos tejanos y entonces decide sofocar esa insurrección a sangre y a fuego, pero todo en el contexto de compras por esas tierras tejanas en los famosos centros comerciales que tanto gustaban a los mexicanos de aquel tiempo antes del libre comercio, ir a comprar a San Antonio, Texas. Ese es el tema que narra Marco Almazán en este capítulo de su libro, repito, Episodios Nacionales en Salsa Verde, en el capítulo dedicado a la toma del Álamo. Luego, por supuesto, hablará también de la Guerra de los Pasteles, aquella que sucedió entre México y Francia en 1838 por culpa, entre otras cosas, de la deuda que había sufrido, de la merma que sufrió un pastelero francés que fue asaltado allá en Tacubaya. Le quemaron todo su negocio, su pastelería,
Y entonces es una de las reclamaciones, pero claro, Marco Almazán la pinta en medio de una trifulca amorosa entre el pastelero y su mujer, que le es infiel, y entonces por lo tanto demanda al gobierno mexicano. Muy, muy divertido, ¿eh? Otra más también muy simpática, se llama El baile de los cojos. Cuando Santana, que ha perdido una pierna y es presidente de la República, se organiza un baile para celebrar su cumpleaños número 60, y entonces toda la sociedad mexicana, para quedar bien con el presidente, decide ir con la pierna doblada sobre la rodilla y todos con una pata de palo para bailar en presencia del presidente de la República, Antonio López Santana, quien también tiene una pata de palo. Una escena muy, muy jocosa y muy divertida. Luego hablemos también, en otro momento habla de la locura de Carlota, y Marco Almazán, en estos episodios nacionales en Salsa Verde, atribuye la locura de Carlota a que Maximiliano la obligaba a comer guisos tradicionales mexicanos como él lo hacía. Y entonces Maximiliano, pues está discutiendo con Carlota aquí en este libro, de cómo ya comió tacos de barbacoa, cómo comió carnitas, pozole, enchiladas, y que en Yucatán, donde va a ir Carlota, pues coma papazules, que coma cochinita pibil, bueno, y Carlota está verdaderamente mal, indignada, enfebrecida, y finalmente cae loca porque Maximiliano lo obliga a comer guisos mexicanos que, además, narra Marco Almazán de una manera deliciosa y lo pone en voz de Maximiliano, que le entró a todo, aunque le hubiera enfermado del estómago varias veces. Esto es el tema de la locura de Carlota. Luego me brinco ya para no hacerlo muy largo y quizás hacer este programa un poco más breve que en otras ocasiones, porque repito, es Día de los Inocentes y seguramente ustedes tienen hoy mejores cosas que hacer. Hay también una serie de escenas muy muy simpáticas entre los científicos en la época porfiriana, cuando se descubre y se empieza a utilizar en México y se inventó la máquina de escribir. El gozo porfiriano, porque hubiese ya señoritas mecanógrafas que escribieran a máquina los oficios, y con el papel carbón se podían tener hasta 7 copias, por lo cual la burocracia mexicana estaría feliz, ya que todo sería con copia para, y había que presentar todos los oficios en infinidad de copias para gozo de la burocracia. Lo narra con un sazón y con una pues sabrosura Marco A. Almazán. También habla por supuesto de la revolución y utiliza, hay una confusión de nombres, la decena trágica, pero la confunde Marco Almazán allí a propósito en su texto con la decena de botellas que se bebió Victoriano Huerta en esos días. Habla por supuesto del alcoholismo, de lo borracho que era Victoriano Huerta y de cómo esos días bebió en abundancia mientras estaba dando el golpe de estado a Madero. Es un capítulo doloroso, humorista, pero doloroso. Luego habla también de cuando Pancho Villa, de manera muy divertida, asalta el pueblo de Columbus allá en Arizona, de cómo se mete, pero cómo discute con los guardias fronterizos norteamericanos que no le quieren dar permiso de pasar, y finalmente Pancho Villa después, con el lenguaje propio ese que conocemos de Pancho Villa, que inventara Martín Luis Guzmán y que se va a utilizar después en las películas en las cuales aparece el Centauro del Norte, con esta forma de hablar tan peculiar que la reproduce Marco Almazán, pues las discusiones que tiene con los norteamericanos son sumamente divertidas. Luego hay un capítulo muy interesante que habla ya sobre la mordida a nivel institucional, que se llama Los cañonazos de 50,000 pesos. Cañonazos de 50,000 pesos cuando el presidente Álvaro Obregón, después de haber aniquilado todo tipo de oposición en su contra con fusilamientos en masa, llega a la conclusión de que es más fácil prevenir revoluciones con un cañonazo de 50,000 pesos o sofocar las iniciadas con 2 cañonazos de la misma cantidad. Es decir, dándole dinero a los revoltosos, comprando a aquellos que son opositores, dándoles prebendas, dándoles contratos, dándoles dinero en efectivo, dándoles comisiones, dándoles embajadas. Es la manera como el presidente Álvaro Obregón, y a partir de ahí el sistema que él inventa y su continuador Plutarco Elías Calles, a través del partido único, logran controlar a la disidencia con cañonazos de 50,000 pesos, repito, a veces en efectivo, a veces en contratos,
a veces en prebendas, a veces en embajadas. Es la manera pues de apaciguar a los revoltosos, comprándolos. Y déjenme terminar con esto. Marco Almazán en su libro, que repito, lo recomiendo, Episodios Nacionales en Salsa Verde, termina con un capítulo que es en el futuros, dice en el México cósmico, y que él sitúa, fíjense bien, él lo escribió en 1970, y él sitúa en el año 2000. Le falló por 24 años. Pero es el capítulo que dedica hacia el futuro al primer informe de la señora presidenta. Anticipó proféticamente la llegada de una presidenta mujer a gobernar este país nuestro que es México. Es un capítulo interesantísimo. La presidenta rinde su primer informe y da una lección de cómo las cosas se han compuesto en México porque gobierna una mujer. Porque una mujer gobierna bien su casa y por eso puede gobernar un país. Porque una mujer administra muy bien los pocos recursos que tiene para que su casa sobreviva, para que se eduque a los hijos, para que haya comida, para que haya uniformes, para que sobre dinero inclusive para algún pequeño gusto, porque es una mujer. Y habla, por ejemplo, también de una ley que dicta esta mujer, que es la entrega obligatoria de la quincena, donde se exige que todos los casados entreguen puntual y rigurosamente su quincena. Insisto, anticipó Marco Almazán en su libro Episodios Nacionales en Salsa Verde la llegada de una mujer a la presidencia de la República aquí en México. Es un capítulo verdaderamente inolvidable. Dice cosas muy certeras que hablan precisamente de la capacidad que tienen las mujeres para poder administrar un hogar y, por extensión, una nación entera. Vale muchísimo la pena este capítulo, que se llama La señora Presidenta Informa, que es con el que cierra el libro, Marco Almazán, Episodios Nacionales en Salsa Verde. Insisto, libro que les recomiendo muchísimo. Si la historia de México narrada por Almazán es divertida, este capítulo final es verdaderamente, francamente, indispensable leerlo para entender la realidad mexicana actual. Es un libro que, insisto, digno, no solamente por ser día hoy de los inocentes, 28 de diciembre, sino digno de ser repasado y leído más adelante, con más calma, con más tranquilidad, para extraer de él lecciones históricas que, entre lo divertido y humorístico, encierran una gran y enorme verdad. El dolor y la tristeza de la corrupción, por ejemplo, están aquí retratados desde la época virreinal, pero también los partidos hegemónicos desde la época prehispánica. E insisto, cuestiones también interesantísimas y profundas como la ligereza de muchos de nuestros gobernantes, pero sobre todo, y repito hacia el final, con la importancia de que una mujer gobierne este país. Y aquí, en este libro, no se los quiero leer porque si no, no lo van a leer, pero da las ideas fundamentales de las leyes que esta mujer presidenta emite para el bien de México con su experiencia al gobernar su propio hogar. Vale mucho la pena. Amigas y amigos, les deseo que tengan ustedes un gran fin de año. Este es el último programa de 2024 y ya primero Dios, el siguiente ya estaremos en pleno 2025. Deseo que sea lo mejor para todas y para todos ustedes, que este año haya sido, provechoso, pero que el año que entra nos sea a todos benéfico. Esos son los deseos que tiene para ustedes su amigo José Manuel Villalpando, quien le pide a Dios que nos sigamos viendo aquí la próxima semana. Pásenla muy pero muy bien.